honra y gloria damos a Cristo Jesús el Señor. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso que hasta aquí nos ha ayudado. Si estamos firmes, perseverando, es porque la mano de Dios ha estado siempre con nosotros, guiado por el Espíritu Santo. Para mí siempre he dicho que es un honor saludar al pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo especial que Dios ha salvado. Y gracias al Señor, y también puedo decirle, familias y amigos, que esa gracia, esa bondad todavía sigue fluyendo. Así es que es Dios bueno, es Dios misericordioso. El Padre Santo envió a su Hijo para que el hombre sea salvo y tenga vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Hermanitos y hermanas, es un privilegio meditar en la palabra del Señor y lo vamos a hacer porque Dios es bueno y Dios quiere hablarnos, quiere instruirnos a nosotros, y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 24, encontramos una porción muy preciosa, muy maravillosa, y yo creo que muy familiar ya para nosotros como cristianos. Aleluya. Versículo 24, leemos todos juntos la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice la palabra: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Levantemos nuestra oración al Padre y digamos: háblame, Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús doy gracias por un momento que nos das de meditar en tu palabra. Es un gran privilegio, un gran honor estar en tu presencia, ante tu trono, y pedir que el Espíritu Santo ministre a cada vida, a cada alma. Señor, que esta palabra haga el propósito, la obra en el corazón de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Bien, hermanitos, gracias al Señor. Quiero decirle que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido fortalecidos, sostenidos con una mano poderosa. Siempre el amparo divino ha estado sobre la iglesia, sobre su pueblo. Aunque vengan pruebas, luchas y lo que sucede en contra de la iglesia siempre permanece firme, porque la firmeza de la iglesia no depende de fuerza humana, sino que depende de la buena voluntad y el poder de Dios sobre su pueblo. Y esa es una gran bendición, y eso es lo que vamos a meditar en esta oportunidad. Bien, hermano, yo creo que el tema sería porque era varón bueno. Eso sería el tema, porque era varón bueno, según lo que hemos leído en el versículo 24, porque era varón bueno. Y aquí se está hablando acerca de Bernabé, un siervo de Dios que vemos que dice lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Gracias al Señor. Y en verdad, hermano, hermana, que necesitamos nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como obreros de Dios, como servidores de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, para poder ser vasos que honren y glorifiquen al Señor nuestro Dios, que para eso hemos sido llamados, para alabanza, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el Padre, ¿te acuerdas cuando Jesús fue bautizado y el Padre da testimonio de su Hijo? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire qué hermosas palabras del Padre sobre su Hijo. Y cuánto más nosotros pudiéramos escuchar esas palabras del Dios eterno, que diga de nosotros: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Eso, Dios es tan misericordioso, tan bueno. Y Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la bendición, la oportunidad de predicar la palabra como iglesia, como pueblo. Quiero decirle que no solamente los ministros, o sea, los pastores, evangelistas, pueden llevar el mensaje, los maestros. No, todos nosotros, la iglesia, hemos sido llamados. Estamos bajo una comisión de predicar el Evangelio, y para eso el Señor nos ha transformado. En estos días hemos estado hablando acerca de la transformación que Dios ha hecho en el corazón de cada creyente para que esté apto y predicar el Evangelio. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Quisiera concentrarme un poco en la vida de Bernabé. Y gracias a Dios que siempre han habido siervos, siervas, que tienen un pensar diferente, una actitud diferente, que tienen una plena confianza de su llamamiento, de su posición, de su condición ante los ojos de Dios. Usted sabe que aquí lo que hemos leído se trata de especialmente vamos a hablar de Bernabé, porque Bernabé y Saulo, una pareja de siervos que eran terribles para llevar el mensaje. Esos hombres eran indomables, el mundo no podía contra ellos. Se levantaban tempestades, se levantaban pruebas, luchas sobre ellos, pero seguían firmes en el llamamiento que tenían. Nadie los podía detener. Entonces quizás, hermano, nosotros necesitaríamos hombres como esos en esta época, porque siempre la iglesia ha tenido persecución, ha tenido luchas, ha tenido batallas, pero en medio de todas esas batallas, hermanos, siempre la victoria está en cada uno de nosotros, porque Jesucristo, el Señor, el Salvador, es el que ya venció y estableció una iglesia para que sea un instrumento que Dios pueda usar para llevar el mensaje, la palabra del Señor y ir por todo el mundo. En una predicación decía que el Señor nos saca del mundo, nos transforma y los envía al mundo. ¿Para qué? Para no hacer las cosas del mundo, sino para hacer la buena voluntad de Dios. Por eso que el Señor nos transformó. Y dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado hermano, amada hermana, nueva criatura, o sea, en otras palabras, nueva creación somos en Cristo Jesús. Además de eso, el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y es más, templo y morada del Espíritu Santo, y es más, comprados a precio de sangre. Mire qué bendiciones grandes tenemos en nosotros. Eso quiere decir que nosotros ya somos un pueblo especial, un pueblo diferente. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Eso no lo olvidemos. Si usted es un creyente de victoria, de triunfo, de bendición en su congregación, en su casa, en su vecindario, es por la gracia de Dios que está en nosotros. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando él daba testimonio, que él dice, yo he hecho muchas cosas más que esto, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y eso es lo muy importante, reconocer que si usted está firme y es un instrumento, es un vaso de Dios, es un vaso que Dios está usando en la congregación, y la congregación está creciendo, está firme, y la presencia del Señor, la administración del Espíritu Santo llega, el poder de la palabra sigue fluyendo. Todo eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros solamente vamos a ser instrumento, un vaso que Dios pueda usar para bendición de su pueblo.
Gracias al Señor que la iglesia se sostiene por la misericordia, por el poder y el amor de Dios. No hay otra forma. Y es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, el Espíritu Santo que enseña, el Espíritu Santo que instruye, es el Espíritu Santo el Espíritu Santo consuela, trae consolación a nuestra vida. No regocijamos, hermanos, al saber que hemos sido llamados con un llamamiento de gloria, aunque no lo merecíamos, no calificamos ningún punto, teníamos a favor para poder ser participantes de este reino de gloria, este reino de bendición. Por lo tanto, estamos en un llamamiento de gloria. Como digo, este llamamiento depende solamente de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Muy bien. Dice la Biblia, hermano, cuando leemos estos versículos del capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19. En esos tiempos la iglesia era perseguida, había persecución, y dice que a causa de la muerte de Esteban, los hermanos en Jerusalén fueron esparcidos. Ahora, ¿por qué fue que murió Esteban? Por predicar el evangelio. Y qué cosa curiosa, que los que mataron a Esteban eran los religiosos, los que supuestamente ministraban la palabra de Dios en Jerusalén. El asunto es que como la religión no salva, es que, hermano, ser cristiano no es ser un religioso. Hermano, ser cristiano, ser discípulo de Jesús, es tener la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo es una vida real, es una transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros como pueblo de Dios experimentamos la presencia del Señor, el gozo en nuestra vida. Tenemos la convicción, la seguridad de que Dios ha hecho una obra en nosotros. Y todo eso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso le digo que la vida cristiana es una vida real. Sentimos la presencia de Dios, la guianza del Señor. Hermano, en los momentos de oración, cuando estamos en pruebas y en luchas y hay situaciones difíciles, clamamos al Dios de gloria y Él viene y contesta nuestra oración, porque Dios es bueno, Dios es real, Dios es un amigo de nosotros. Especialmente Cristo Jesús siempre está a nuestro lado. No estamos solos, no estamos desamparados. Cualquier situación que se nos venga, por muy difícil que sea, ya la victoria está en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque el sostenimiento, la vida de la iglesia se sostiene por el poder de Dios, y los que han sido llamados no ha sido por voluntad humana, sino que por voluntad divina. Y en eso es donde reside en nosotros la convicción de que aquel que me ha llamado me va a dar el amparo divino. O sea, en el amor y en misericordia Dios me ha llamado, y lo que yo voy a hacer es porque Dios quiere que eso haga, pero lo voy a hacer, hermano, en obediencia a la palabra del Señor. Es lindo, es precioso ser un hijo de Dios, estar dentro del reino de Dios. Eso es lo que dice las Escrituras, que fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. Oiga, hemos sido rescatados, hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos el acceso al trono de Dios. Oiga, al trono de Dios, al lugar santísimo, por gracia y por misericordia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Por eso es que la iglesia no se ha detenido. Han pasado pruebas, han pasado luchas, persecuciones terribles sufrieron nuestros hermanos, y aquí lo encontramos en el libro de los Hechos.
Por eso le decía que inconcebible que los religiosos, o sea, los sacerdotes de esa época, los maestros de la ley, miren lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no conocieron la gracia, la bondad y la misericordia. Rechazaron el Mesías, el Salvador de ellos, el que venía lleno de amor, de misericordia. Dice, las Escrituras dice, a los suyos vino y ellos lo rechazaron. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, que nosotros que estábamos lejos de los pactos de gloria, de las bendiciones eternas, Dios en su misericordia nos llamó y ahora tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Somos pueblo santo por gracia y por misericordia. Somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, llamados para la alabanza, para la honra y gloria de Dios, de nuestro Señor. Qué bueno, hermano, tener el conocimiento de aunque vengan pruebas y luchas y persecuciones, la mano de Dios estará siempre sobre nosotros. Seremos sostenidos. Seremos sostenidos. Este mundo no puede contra la iglesia. La fuerza de las tinieblas no puede contra la iglesia. Que la iglesia es la vencedora. La iglesia es el instrumento que Dios usa en esta tierra para que el evangelio siga avanzando. Doy gracias al Señor que nos concede usar estos medios para poder llevar el mensaje, y está llegando la palabra de Dios por todos los rincones de este mundo, que es una señal que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Muy pronto la iglesia será levantada a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes, y así estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Es el plan y el propósito, el querer de Cristo Jesús es que nosotros estemos con Él allá y que veamos la gloria de Él. Eso le dijo Cristo Jesús a su Padre: Padre, yo quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo para que vean mi gloria. Y cómo me has amado antes de la fundación del mundo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Le digo, hermano, aquí dice, versículo 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Aparentemente la iglesia estaba siendo derrotada, quizás a los ojos humanos de los habitantes de Jerusalén, del pueblo de Israel. Fariseos, ancianos creían que la iglesia estaba siendo derrotada, pero nunca va a ser derrotada la iglesia del Señor. Nunca. ¿Por qué? Porque lo sostiene el poderoso, el victorioso, el que venció el mundo, venció el pecado, venció la fuerza de las tinieblas, venció todo. Entonces, en esa victoria es que estamos nosotros. Claro, hay pruebas y hay luchas y hay persecuciones, pero Dios nos sostiene. Y yo siempre he dicho que esas persecuciones y esas pruebas y esas luchas son temporales, pero no así la presencia del Señor, que está siempre perpetuamente con nosotros para darnos el amparo divino. Su gracia, su misericordia está siempre sobre nosotros, y eso nos sostiene, eso nos da fuerza y fortaleza. Aquellos siervos de Dios, aquí vemos en estos versículos que dice que a causa de eso fueron esparcidos. Lo lindo es, hermano, lo precioso es que esos hombres que fueron esparcidos, que salieron de Jerusalén a causa de la persecución o de la muerte de Esteban, esos hombres estaban llenos del poder de Dios.
llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. ¿Quién iba a detener esos hombres? Y trataron los medios, como les digo, los religiosos, los ancianos de Israel, los que supuestamente tenían que administrar la bendición al pueblo, no lo hicieron. Se opusieron. Llaman a Pedro y a Juan: ya no prediquen, ya no sigan predicando, ya no hablen de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos parar, no podemos callar de decir lo que hemos visto, lo que hemos palpado, el Mesías, el Hijo del Dios eterno, el poderoso. A Él predicamos. Él es el Dios de gloria, Él es el soberano, Él es el único que puede dar vida eterna, el único que perdona pecado, el Señor de nuestras vidas es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos parar nosotros? ¿Cómo podemos parar de decir lo que tenemos en nosotros? Y esos hombres eran hermanos, no sé cómo explicarlo, era una bomba. Y por eso es, hermano, que aquí vemos que salen esparcidos, dice, salen de Jerusalén, pero no van llorando, oiga, no van llorando, no salen lamentándose: ay, y mataron a Esteban, ay, no, salieron predicando el evangelio, porque ellos sabían que la persecución era porque se predicaba a Jesucristo, el Señor y Salvador. ¡Qué precioso! ¡Qué momentos que le vienen a los discípulos de Jesús de esa época, que aparentemente se estaba sepultando la iglesia, pero no, nadie puede detener la iglesia, el caminar de la iglesia. La vida de la iglesia es la vida de Cristo Jesús. Y que la iglesia, hermano, oiga pues, hermanito, nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y nadie puede detener esta obra preciosa. Nadie. Gracias al Señor. Que venga lucha, que vengan pruebas. Ya la victoria está en nosotros. Y dice, hermano, que van estos siervos van predicando el evangelio. Y llegan a Antioquía. Al llegar a Antioquía, llegaron predicando el evangelio, las buenas nuevas. O sea, que si no hubiera habido una persecución allá en Jerusalén, ahí se hubieran quedado. Pero no, mire, y que Dios hace las cosas como Él quiere, como le parece. Por eso que dice el hermano en Romanos, dice que todas las cosas a los hijos de Dios le vienen para bien. Todas las cosas, lo que sea, para los hijos de Dios vienen para bien. Así que esos muchachones salieron llenos del Espíritu Santo, llenos de fe como Bernabé, y salieron, hermanos, salieron predicando el evangelio. Dice, y le explicaban a los judíos le predicaban. Qué tremendo, hermano, qué bendición tan grande para el pueblo de Israel, que solamente a ellos les predicaron, pero la gracia y la bondad, hermano, ya estaba establecido, la promesa para Abraham, que todas las naciones iban a ser bendecidas. Y dentro de esas naciones estábamos nosotros. Aleluya. Entonces llega, hermano, y que esto es hermoso, hermano, esto es hermoso, porque llegan los discípulos a Antioquía y comienza esos hombres a predicar el evangelio. Y las almas venían, y dice, y venían a los pies de Cristo y reconocían que Jesús es el Señor. Fíjese bien, porque dice, porque era varón bueno. Hablando de Bernabé, varón bueno. Fíjense, hermano, que este Bernabé, el que se llamaba José,
el que vendió su herencia, su heredad, y ese dinero lo trajo a los pies de los apóstoles. O sea que era un hombre desprendido, ¿no? de las cosas materiales. Es difícil encontrar gente así como estos siervos que están dispuestos a todo, porque dice que ellos, José, que es Bernabé, esos los apóstoles le pusieron Bernabé. Entonces aquí este varón lleno, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que cuando los discípulos, los siervos de Dios, llegan a Antioquía, predican el Evangelio, ahora a Jerusalén llega el anuncio que en Antioquía hay un pueblo que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, los apóstoles allí en Jerusalén envían a Bernabé. Eso lo encontramos en el versículo 22, capítulo 11, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire, hermano, la actitud de Bernabé llega. Al ver la obra de Dios se regocija. Se deleita en ver que el mensaje llegó a Antioquía y ahora hay un pueblo. Y ahora él llega con regocijo y les da el consejo: que permanezcan fieles al Señor. Que permanezcan fieles al Señor. Y Bernabé, él sabía por qué le estaba diciendo eso. Quiero ver aquí dos cosas. Uno, ¿por qué se regocijó Bernabé cuando ve ese grupo de hermanos que ya habían reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque Bernabé experimentaba la presencia de Dios. Bernabé sabía que la vida de él estaba en las manos del Dios de gloria, y que además de eso había una paz y un gozo en su corazón, y que el llamamiento que él tenía ahora lo tenían ellos aquí en Antioquía. Entonces él se identifica y se regocija. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que están sintiendo ellos, él ya lo ha experimentado. Por eso la vida cristiana es buena. Yo no estoy de acuerdo, hermano, con aquel que se lamenta. Viene a la congregación y se va para su casa lamentándose. Que no me dieron aquí, que nadie me saludó, No. Sí, entonces cuando llegamos a nuestra casa y los miembros de nuestra casa no son cristianos, no son hijos de Dios, no están perseverando en el llamado, y nosotros como padres sí, y vamos con esa actitud, entonces ¿qué bendición está llevando usted? ¿O qué está sintiendo usted en su corazón? ¿O cree que su vida espiritual depende de saludos y que le den la mano y que le den un abrazo? ¿Cree usted que esa es la vida cristiana? La vida cristiana es que sé que el único Dios y Señor de mi vida, y si yo permanezco firme y fiel, es por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, el día que yo venga a la oración, a clamar a mi Dios, a mi Señor, y no sienta su presencia, entonces sí, yo me voy a preocupar y me voy a preguntar qué hay dentro de mi vida.
si yo vengo a la congregación y no me regocijo alabando al Señor, levantando las manos, dando la alabanza, la honra y la gloria a aquel que me ha salvado? Si yo no siento nada, si no siento la presencia del Señor, no es culpa del hermano, como nosotros lo hacemos. Uy, yo no sentí hoy la presencia del Señor. Esa iglesia está muerta. Pues no ha muerto tal que no sintió nada. Porque uno, hermano, es que es la verdad, es la verdad. Uno viene, hermano, a alabar a Dios. Yo entro y me regocijo en la presencia del Señor. Y a veces grito un gloria a Dios, un aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ahora, claro, no tenemos las luchas y las pruebas, las persecuciones que estos varones lo tuvieron, pero sí tenemos pruebas, tenemos lucha, ¿sí? Y gracias a Dios que esas pruebas, esas luchas no nos van a detener, no vamos a desmayar. ¿Por qué? Porque mi llamamiento no depende de halagos, o sea, el llamamiento que tenemos, hermano, no es de un concilio humano. No, es un concilio divino. En la eternidad, allá en la eternidad, el Padre ya sabía que a usted y a mí los tenía con un llamamiento divino, que el día del Señor, el tiempo del Señor, Él nos iba a llamar para que fuéramos hijos de Dios. Así es que estos hombres, hermanitos, estos siervos, de Bernabé, llegó allá y vio la obra del Señor en el corazón de muchos habitantes de Antioquía, y dio una vez el consejo: firmes, porque él sabía de dónde venía, él sabía el llamamiento que estaban teniendo, las pruebas que iban a pasar. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque el mundo está en contra de usted. El mundo está en contra de usted. Eso es lo que dijo el Señor. El mundo no los conoce, porque también a Él no lo conocieron. El mundo los aborrece, porque también a Él lo aborrecieron. Si a veces, hermano, yo tengo testimonios de hermanitas que la misma familia los aborrece por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Nosotros tenemos un hermano aquí en nuestra congregación que sus padres le han dado la espalda, solo porque se está congregando con nosotros, en vez de darle gracias al Señor. Porque, hermano, es que la vida, lo que Dios hace, la transformación, es bueno. Los transforma para hacer el bien, los transforma para ser instrumento en las manos de Dios, de poder bendecir a aquellos que nos ofenden. ¿Quién lo puede hacer? Solamente el Señor, el Espíritu Santo ministrando a nuestra vida. Entonces, mire, dice, entonces llega Bernabé ahí a Antioquía, y ve el fruto de la predicación. Entonces, él dice, él ve el trabajo que hay ahí en Antioquía. ¿Y qué hace? Se va a Tarso a llamar a Saulo. Va a Tarso porque él ve la necesidad, que hay un pueblo que hay que enseñarle. Por eso es que a mí me gusta esta porción que dice, porque era varón bueno. O sea, él quería, en su bondad, en su amor que él tenía, él quería que ese pueblo creciera, que tuviera el conocimiento de la obra de Jesús en la vida de ellos. Entonces él va y llama a Saulo. Ahora a Saulo también no era un perezoso, otro siervo lleno del Espíritu Santo. Vienen, hermanos, los dos y comienzan, maestros tremendos, a edificar la iglesia en Antioquía, la iglesia del Señor. Y allí se identificó los discípulos de Jesús. Fue notorio que esa iglesia predicaban a Cristo, el Señor y Salvador, a Cristo, el que había venido a dar la vida por amor,
a nosotros vino Jesús. Ahora, hermano, hermana, dice que estuvieron un año en Antioquía, enseñando. Mire qué precioso, qué lindo, qué precioso. Estos dos siervos predicando, enseñando, instruyendo a la iglesia en Antioquía, a tal grado que fue una iglesia que trajo fruto de bendiciones. Y de ahí es que dice más adelante, porque esa iglesia, hermano, en Antioquía creció y habían hombres llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque dice que ministrando ya en Antioquía, ministrando estos al Espíritu Santo, al Señor, dijo el Espíritu Santo, ¿cómo ministraban ellos allí en Antioquía? En ayuno y oración, en ayuno y oración. O sea que los hermanos en Antioquía entendieron la palabra del Señor, recibieron el consejo y lo pusieron en práctica. Y en un momento que están orando, están clamando, y el Espíritu Santo habla. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué? Dos hombres llenos del Espíritu Santo. Dos hombres, como dice aquí, llenos de fe. Que el Espíritu Santo hoy los toma. Y ya no solamente es en Antioquía, sino que ahora el Señor los envía a otras ciudades. El Espíritu Santo los envía a otras ciudades. Ponen las manos sobre ellos, le dan la bendición y salen esos siervos a predicar el Evangelio. Yo le hago una pregunta: ¿lo hacemos eso nosotros? ¿Salimos a predicar? De todas maneras, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Gracias al Señor, que siempre Dios, el Señor, ha tenido como un remanente, que los llama, los pone en bendiciones, para bendición de su pueblo, porque, hermano, no todos actuamos lo mismo, no todos. Y eso es una verdad. Pablo lo dijo, no todos son maestros. No todos son evangelistas, no todos son, pero sí todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. A la iglesia ha sido llamada a testificar. Donde nosotros estemos, ahí lo vamos a hacer. Donde trabajemos, donde estudiemos, donde estemos, lo vamos a hacer. Comenzando en nuestra casa, en el vecindario, en todo. Gracias al Señor, que el Señor nos permite a nosotros. Oiga, con esto termino. Vengan luchas y vengan pruebas, la iglesia no puede detenerse, porque ya hay algo establecido, un propósito divino en su vida y en la mía. Digo en su vida, porque si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, hay un propósito del llamamiento, que vamos a servirle al Señor con gozo, con alegría. Eso es lo que llega Bernabé a Antioquía y ve a los hermanos, se regocija en ver que hay un pueblo que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y que su vida ha sido transformada, ha sido cambiada, y viene el consejo firme: no desmaye, fieles, los exhorta, fieles, no desmayen, fieles, no desmayen. Entonces él lo que hace es busca a Saulo, y vienen, y la bendición fue tremenda, tan tremenda fue el testimonio de esa iglesia en Antioquía, que por primera vez a los discípulos de Jesús los llamaron cristianos. O sea que este nombre no vino de la actividad de la gente de afuera, ¿no? Ahí van, este es cristiano, porque daban testimonio. Pero cristianos verdaderos, hermanos, cristianos firmes, cristianos que se identificaban. Gracias al Señor. Y quiera Dios, hermano, que el Señor nos use a nosotros. Bernabé, Saulo,
Bernabé y Saulo, el Espíritu Santo los dice apartarme a Bernabé y Saulo para las obras que los he llamado. Y dice que esos hombres iban predicando el Evangelio. Usted sabe ya la historia de estos dos siervos. Llegó a un lugar y ahí había un demonio que estaba oponiendo a que el Evangelio llegara. Y es como esos hombres eran llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, tenían la autoridad máxima para dar la bendición sobre aquellos que la bendición ya había sido establecida en su misericordia, en su gracia y en su bondad en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Hermanos, firmes en Cristo Jesús. Vengan pruebas, vengan luchas, lo que venga, ya saben, lleno del Espíritu Santo y de fe, y la victoria será siempre en nuestra vida. Y al tener victoria en nuestra vida, con eso damos honra y gloria y alabanza al Señor. Nada de lamentarse, nada de lamentos, no, hay que ser siempre, no le voy a decir también, no hay que ser optimista, no, hay que ser realista. La obra que Dios ha hecho en mí, en usted, es la vida en Cristo Jesús. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, siempre fue firme, lo criticaron, firme. Hicieron tantas cosas con él firme en lo que había sido enviado a esta tierra. Lo mismo nosotros, firmes en Cristo Jesús. La mirada en Cristo Jesús. Muy bien, hermanitos y hermanas, bendiciones a todos. Gracias al Señor. Amigos, si usted no conoce al Señor, hoy es el tiempo de bendición para su vida. Venga a los pies de Cristo, entregue su vida al Señor y usted va a ser un hijo de Dios, que cuando suena la trompeta será levantado por misericordia, por gracia y por bondad. Y usted, mi hermano, mi hermana, ya es cristiana, ya es hija de Dios, firme, no desmaye. Adelante. Gracias al Señor. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén.